Isabela sintió el frío filo del destino caer sobre sus hombros la mañana en que su padre le arrojó un nombre y un futuro que ella no eligió. Illari, el guerrero apache albino, era la sombra misteriosa que su familia temía y veneraba en partes iguales. Su cuerpo temblaba no solo por el temor a lo desconocido, sino por la ruptura violenta que esta unión forzada significaba para su alma criolla, atada a tradiciones rígidas y a un orgullo que dolía como hierro candente. Cada palabra de su padre era un vendaval que desmoronaba el refugio donde solía hallar consuelo. El amanecer en la frontera no ofrecía clemencia. El aire seco arrastraba el olor acre del polvo y la madera vieja de las casas de adobe, que se erguían firmes bajo el sol implacable. Los caminos polvorientos se extendían hacia tierras inciertas, donde el eco de la desconfianza entre colonos y nativos era una melodía disonante. Familias como la de Isabela se sustentaban en órdenes y cadenas invisibles, y ahora ella estaba al borde de romperlas, envuelta en una agonía silenciosa. La tensión era tan palpable que hasta el viento parecía contener el aliento, temeroso del futuro que se desdoblaba frente a sus ojos. En el corazón de ese escenario, Isabela se encontró consumida por un torbellino de emociones. La idea de un matrimonio impuesto calaba hondo en su pecho como un puñal, despertando una desesperación que apenas podía aceptar. Sus pasos vacilaban mientras se acercaba a la tierra de Illari, territorio donde las reglas y el tiempo tenían otro ritmo, y donde ella era una extraña entre miradas inquisitivas y sombras danzantes. Allí, bajo un cielo infinito que parecía observar con juicio, Illari la aguardaba. Su piel blanca y ojos pálidos, frontera que aún sangraba resentimientos y viejas heridas. Otras voces, oscuras y firmes, comenzaban a susurrar en la penumbra de los campamentos, cuestionando ese pacto nacido del miedo y la conveniencia. El choque cultural, la desconfianza y la rabia eran tormentas listas para desgarrar cualquier intento de paz. Las primeras miradas entre Isabela e Illari fueron un lenguaje sin palabras, cargado de silencios pesados y pequeños gestos que intentaban construir un puente inestable. Sedimentado entre ese silencio, surgía la fragilidad humana. Ella, una joven que sentía su mundo quebrarse con cada latido. Él, un guerrero que ocultaba heridas profundas bajo el apodo Luna Blanca, buscando quizá una luz en medio de su propia soledad. Cada repique del viento, cada crujido lejano se convertía en un diálogo secreto, un intento titubeante de entenderse sin romper la coraza nodriza de sus orígenes irreconciliables. Cuando la noche comenzó a desparramar su manto oscuro sobre el campamento, sonidos extraños y fragmentos de ecos llegaron hasta los oídos de Isabela. La tensión se volvió densa, un presagio palpable de que la oposición que rondaba sus pasos se acercaba sin clemencia. La frontera, un lugar de encuentros y desencuentros, parecía prepararse para dictar sentencia al destino de aquella Luna Blanca y su guerrero albino. Muchos compañeros de camino, que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas, nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces les quita la suscripción sin aviso. Antes de que la próxima sombra peligrosa se revele y dé inicio a una nueva vuelta, dé una mirada rápida abajo en el video y asegure que aún pertenece a nuestra tribu para no perder el hilo de nuestra historia. No queremos que pierda ninguna voz que resuene de este valle. Revise ahora su suscripción y únete a nuestra saga. La mañana despertó fría y silenciosa, como si la tierra misma contuviera el aliento tras la tormenta invisible que acechaba al campamento.
Isabela se levantó al borde del fuego, con el crepitar de las llamas como único consuelo, mientras la tribu despertaba a su alrededor con miradas aún más inquisitivas que antes. La desconfianza era un muro invisible, denso y frío, que la separaba de aquellos que la observaban. Para muchos, ella seguía siendo la extranjera que había sido impuesta a su mundo. Y Yari permanecía junto a su esposa, su sombra alargada sobre la tierra polvorienta. Con un gesto apenas perceptible, la protegía. No solo de miradas, sino del peso de esa tensión que se fabricaba en susurros y miradas torcidas. Sin pronunciar palabra, le ofrecía un refugio tácito y un refugio a sus dudas. La joven criolla sentía esa presión, esa mezcla de orgullo herido y miedo que brotaba en su pecho como un fuego que no lograba apagar. Los primeros días fueron un choque constante. Isabela intentaba comprender las costumbres que le explicaba Iyari con paciencia inquebrantable. Cada gesto, cada rito o palabra con sabor ancestral era un puente titubeante entre dos mundos. En las noches, cuando la tribu se reunía alrededor del fuego, él compartía las leyendas secretas de su pueblo, historias que solo los apaches podían entender. Su voz era un río lento que arrastraba memorias antiguas, y aunque ella apenas alcanzaba a asir el significado, el respeto con que las relataba hacía que Isabela vislumbrara algo más allá del miedo. Y Yari, en su silencio, mostraba destellos de habilidades que Isabela jamás habría imaginado. Su fuerza física era sorprendente, pero más fascinantes eran sus dones espirituales, una conexión profunda con la tierra, con los cielos, con el alma de su pueblo. Esa aura, respetada y temida, comenzaba a reverberar a su alrededor, incluso entre quienes dudaban de la unión. Isabela la sentía en el aire, como una corriente invisible que envolvía cada gesto de su esposo. A pesar de ese manto de respeto, la joven notaba que algunos seguían mirando con frialdad y otros no ocultaban abiertamente su rechazo. Pero no era solo la tribu quien se mostraba hostil. Una mañana, en el horizonte, la silueta áspera de un grupo de colonos comenzó a tomar forma. Isabela los vio llegar con la dureza de quienes creen portar la verdad y la justicia en sus fusiles. Ellos buscaban a Iyari, acusándolo de traición, de haber abandonado los preceptos de su pueblo. El correr de los caballos sobre la tierra seca se convirtió en un latido constante en la distancia. Con cada retumbar, la tensión crecía, apretando el pecho de Isabela. La frontera ya no era solo un límite geográfico, sino un abismo que amenazaba con engullirlos a todos. Iyari tomó las riendas con la solemnidad que requería la situación. La serenidad en sus ojos albinos era un escudo ante la tormenta que se acercaba. Delante de todos, en medio del campamento, él enseñó a Isabela cómo enfrentar esos momentos de desgaste, a escuchar antes de juzgar, a entender la raíz del miedo, a mirar más allá de las apariencias. Lentamente, ella comenzó a compartir con él sus temores, sus sueños secretos, y aunque su vínculo era frágil, la confianza brotaba como una flor que desafía el árido desierto. Sin embargo, la llegada de los colonos no podía ignorarse. Los murmullos crecían, mezclados con la rabia y el temor que sembraban. Algunos en la tribu se sentían divididos entre aceptar a Isabela y proteger la alianza, o expulsarla para evitar una guerra que sería mortal para todos. Iyari, consciente del peso que sus decisiones tenían, mantuvo esa calma tensa que solo los grandes líderes poseen. En las sombras, la mirada de Isabela recorrió el rostro de aquellos hombres, hombres que portaban no solo armas, sino juicios antiguos.
Ella sintió cómo el miedo se transformaba en una valentía inesperada. No sería simplemente la mujer que se escondía tras su esposo. Era, poco a poco, una guerrera de dos mundos, capaz de enfrentar fantasmas del pasado y amenazas vigentes. Esa noche, los rumores se volvieron realidad. Una fogata preparando al grupo para resistir, para proteger no solo su tierra, sino también aquella luna blanca que ahora brillaba con una luz propia en medio de la oscuridad. Mientras tanto, Isabela, sentada sobre la tierra, pensaba en las historias que Illari le contaba. Historias de resistencia, de unión y de transformaciones que nacen del entendimiento y del amor. Sabía que el camino que empezaba a recorrer sería duro, pero en ese instante, mientras Isabela y Illari se miraban con la determinación recién despertada, ambos comprendieron que su unión ahora era mucho más que un compromiso impuesto. Era la línea entre la supervivencia y la destrucción. La luna blanca brillaba alta, y bajo su resplandor, un nuevo conflicto estaba a punto de estallar. Marco llegó al campamento bajo un cielo encapotado. Sus pasos pesados resonaban sobre la tierra seca, como una sombra oscura que traía consigo un aroma a negociación y desconfianza. Era conocido pero no bienvenido, un hombre cuyo interés siempre parecía inclinarse hacia lo propio, sin importar el precio que pagaran los demás. Su rostro curtido mostraba cicatrices de muchas batallas, no solo físicas, sino también de voluntades quebrantadas y negocios turbios. Al contemplar la tensión que se cernía en el aire, supo que su llegada había sido esperada. Sin embargo, nadie estaba seguro de si sería para garantizar la paz o encender una chispa de guerra. Isabela se encontraba junto al fuego del campamento, vestigio de una luz que intentaba calmar la tormenta que crecía en los corazones. La mirada penetrante de Marco la atravesó, buscando medir su coraje, ese que hasta entonces solo había mostrado en fragmentos dispersos. Alzó su rostro sin vacilar, pese a la presencia amenazante de aquel hombre que había sido vecino, aliado y rival de su padre. Él habló con voz grave y medida, ofreciendo palabras envueltas en promesas tentadoras, una alianza que permitiría la coexistencia, fortuna y poder a cambio de compromisos que no quedaban claros a simple vista. Illari, silencioso pero atento, observaba con el ceño fruncido y un aire de precaución que solo un verdadero líder poseía. Su estatus como apache albino y la reciente unión con Isabela complicaban aún más el panorama. La tribu no había olvidado por qué Marco era un personaje cuya palabra se desdoblaba en muchas capas ocultas, y algunos murmuraban que su oferta era una trampa disfrazada de oportunismo. La división dentro de la comunidad crecía, y el respeto que algunos aún tenían hacia Illari se veía amenazado por esta presencia impuesta. Los murmullos se convertían en susurros cada vez más firmes. ¿Deberían aceptar las condiciones de Marco para evitar un conflicto mayor o resistir por el orgullo y la independencia? Él, padre de Isabela, aunque ausente, parecía cuyas sombras influían desde la distancia, empujando sus hilos para condicionar la decisión que ahora pendía sobre ellos como una espada afilada. Mientras tanto, fuera del campamento, la amenaza más tangible acechaba en silencio. Los colonos, impacientes y armados, intensificaban sus ultimátums y patrullajes por las cercanías. Las palabras traición y rebelión volaban con fuerza entre sus labios y gestos, perdiendo la sutileza de la diplomacia y doblando la esquina hacia la amenaza directa. Eran soldados de la frontera con el rostro endurecido por la dureza de la vida y un prejuicio que trascendía el tiempo. Isabela, envuelta en su creciente valentía, se sintió atrapada entre dos mundos y sus crueldades.
como una puerta que se resiste a abrirse. Pero, que sabe que es inevitable, comenzó a alzar la voz en defensa de Illari ante quienes dudaban, mostrando una tenacidad que pocos le atribuían. Sus palabras eran firmes, pero teñidas de una fragilidad que solo puede nacer de alguien que ama y teme a la vez. La joven criolla se convirtió en una guerrera silenciosa, portadora de un coraje nuevo que brotaba del temor más profundo, transformado en determinación. La reunión en el campamento era un hervidero de emociones encontradas, desde aquellos que apoyaban la alianza con Marco y veían en Isabela un símbolo de posible paz, hasta quienes gritaban por su expulsión para evitar un derramamiento de sangre seguro. Illari, consciente del peso que caía sobre sus hombros y sintiendo la soledad que su singularidad le imponía, se mantuvo como un pilar firme en medio de la tormenta humana, protegiendo a Isabela con la fuerza de quien sabe que su unión es mucho más que un contrato. Es una esperanza revuelta en incertidumbre. Al decidir salir al bosque para buscar recursos para el ritual que la tribu consideraba vital, Isabela insistió en acompañar, no solo para aprender y demostrar valentía, sino para reclamar un espacio en el mundo que ahora llamaba suyo. Caminar entre la maleza, bajo el susurro del viento y la vigilancia atenta de Illari, fue un acto de desafío y aceptación. Pero la desconfianza que corría en tiempo real no les permitió olvidar las sombras que acechaban. Fue entonces cuando la emboscada cobró forma, tan sutil y letal, como el veneno en una herida retardada. Entre los árboles, figuras ocultas y silentes se movían con la intención clara de cortar el hilo de esa valiente alianza. El disparo seco y el ruido ensordecedor rompieron la calma, y el corazón de Isabela se frenó. La indefensión se convirtió en un instante vital para que su instinto y la enseñanza recibida en los días anteriores se materializaran. Aunque sus piernas temblaban, alzó su voz con el primer grito de auxilio, que fue simultáneamente una llamada al valor. Illari reaccionó con la rapidez del guerrero forjado en 1000 batallas y senderos pedregosos. Su cuerpo albino se movió como un viento invisible, llegando justo a tiempo para cubrirla, poner entre ellos y el peligro una muralla de movimientos, firmes y precisos. La sombra del ataque se disipó en el choque de fuerzas y destellos de acero, pero no sin dejar cicatrices. El guerrero resultó herido, y la fragilidad de ambos quedó al descubierto bajo la luna que los observaba. Isabela, sin esperar, recordó los pocos conocimientos que había asimilado sobre medicina natural, y comenzó a cuidar las heridas de Illari con una mezcla de miedo y ternura. Cada vendaje aplicado era un acto de fe, un puente que unía sus destinos con hilos invisibles. En ese momento comprendió que su luna blanca no solo era un nombre, sino una presencia que debía defender con más fuerza que nunca. Sin embargo, en el silencio de la cura, una sombra se deslizó cerca del campamento. La presencia de un hombre encapuchado dejó un rastro ominoso, un preludio de nuevas pruebas que estaban apenas comenzando a tejerse en la oscuridad. Mientras la tribu contenía el aliento, el cuerpo herido de Illari y el coraje en los ojos de Isabela forjaban una promesa silenciosa. La lucha apenas comenzaba, y en el horizonte el peligro aguardaba, invisible pero implacable, dispuesto a cambiar sus vidas para siempre. La noche envolvía el campamento con un manto espeso y frío, cuando el grito ahogado de Isabela rompió la tranquilidad aparente. Entre árboles quebrados y sombras que danzaban con el viento, la emboscada quedó plasmada con brutal claridad. El disparo resonó como un rugido de rabia contenida, y el cuerpo ágil de Illari emergió de la oscuridad, un espectro albino
que se lanzó sin vacilar hacia su esposa, bloqueando el ataque con un movimiento que parecía surgido de kilómetros de heridas y batallas invisibles. El choque fue feroz. Iyari recibió un impacto en el hombro que hizo que la fuerza de su cuerpo se tambaleara, pero no cedió. Sus ojos, claros como lunas distantes, miraron con decisión a Isabela, transmitiéndole calma cuando temblaba entre el miedo y la duda. Con palabras cortas, casi susurradas, le ordenó alejarse, mientras se ponía frente al peligro, firme como un muro de rocas antiguas. El silencio posterior fue tenso y saturado de adrenalina. Isabela, apoyada contra un árbol, sintió las lágrimas arder sin derramarse. Sin pensarlo, evocó lo poco aprendido sobre medicina natural en las horas compartidas junto. Al fuego con Iyari. Sus manos temblaban, aunque eran decididas, cuando limpió la herida que el guerrero ocultaba bajo la chaqueta raída. Cada vendaje, cada atadura, era más que cuidado. Era un acto de fe, una conexión silenciosa que profundizaba el lazo que todavía temblaba entre ellos. Los ojos de Iyari, entrecerrados por el dolor, se suavizaron, reflejando gratitud y una ternura inesperada. En medio de aquella quietud precaria, la verdad empezó a aflorar. Iyari relató, entre jadeos y recuerdos pesados, que su albino no era solo una marca física, sino la sombra de un pasado trágico. Años atrás, había sido objeto de traiciones dentro de su propia tribu. Heridas invisibles habían nacido, de la envidia y el resentimiento, por lo que representaba, no solo un guerrero singular por su piel, sino un símbolo de esperanza y de cambios que muchos tenían que enfrentar. Nombres susurrados en la penumbra hablaban de antiguos enemigos, especialmente uno que carcomía su existencia desde dentro, con el veneno del odio oculto tras sonrisas falsas. Isabela escuchó con el corazón encogido, comprendiendo que su marido arrastraba cadenas más pesadas que las visibles. Comprendió que su lucha no era solo contra enemigos externos, sino contra sombras internas que amenazaban con destruirlos desde el interior. Sus manos se entrelazaron en un pacto tácito. Protegerían ese pasado oculto y la frágil esperanza que aún brillaba en sus ojos albinos. Pero el riesgo aún no había terminado. Apenas el campamento se acomodaba a la incertidumbre del rescate, una presencia más, oscura, más silenciosa, se posó a la distancia. Una figura encapuchada que parecía fundirse con las sombras cercanas. Pasos casi imperceptibles que se deslizaban entre ramas secas y susurros del viento. Allí estaba, acechando, vigilando sin pronunciar palabra, dejando tras de sí señales ominosas, hojas pisoteadas, una flecha rota clavada en la tierra, huellas que no pertenecían a ninguna bestia conocida. Los guerreros más atentos del campamento comenzaron a susurrar sobre esta sombra que prometía un mal mayor. Algunos la miraban con miedo, otros con furia contenida, intentando descifrar su origen. Isabela, desde su lugar junto a Iyari, sintió el frío crecer, un presagio que anunciaba que lo que enfrentaban no era solo una amenaza física, sino un plan sombrío que se tejía lejos de él. Fuego y la luz. Sabía sin palabras que esta presencia era la antesala de un nuevo reto, uno que podría quebrar la frágil tregua formada entre dos mundos. Mientras Iyari apoyaba su peso sobre un árbol cercano, respirando con dificultad, Isabela se acercó a él con una decisión renovada. La mirada que compartieron fue un juramento silencioso. Lucharían juntos, más allá del dolor y de la sombra. Esta unión era ahora más que una alianza forzada. Era un vínculo hecho de promesas y sombras,
un escudo ante la tormenta que se avecinaba. Los murmullos en la tribu aumentaban, el fuego crepitaba con una urgencia nueva, y la noche parecía alargar sus secretos. Entre susurros, el campamento contenía el aliento, elevado hacia el firmamento donde la luna blanca brillaba como testigo mudo y protector. Y entonces, cuando todo parecía moverse en un delicado equilibrio entre la calma y la amenaza, un nuevo ruido rasgó la distancia. Un hombre encapuchado apareció en una loma cercana, su figura separándose de la oscuridad como una presencia tangible y angustiosa. Los ojos de Illari se encontraron con aquellos en el campamento, cargados de advertencia. El tiempo se detuvo un instante con la certeza inquebrantable de que el peligro era real y cercano. La sombra de aquel hombre no solo acechaba sus tierras, era el preludio de un tormento que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en el campamento se quebró cuando la figura encapuchada apareció en la cima de la loma, recortándose contra la débil luz de la luna. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de su capucha, brillaban con una fría resolución. Era Tayán, el guerrero exiliado, un hombre envuelto en leyendas tan negras como la noche misma. La noticia de su regreso cayó como un presagio sombrío sobre la tribu, que lentamente comenzaba a aceptar a Isabela. Illari apretó los puños, sintiendo la intensidad del peso que aquella aparición traía. La existencia de Tayán no era solo un enigma oscuro, sino un riesgo inminente, un desafío a la delicada paz que habían empezado a construir. Su mirada helada recorrió el campamento, buscando aliados, enemigos, señales de traición. Aquel hombre representaba más que un rival. Era la voz de una facción radical que se negaba a aceptar la unión entre Isabela, la criolla, y el guerrero albino. Isabela, pese al temor que le anudaba la garganta, se mantuvo firme junto a Illari. Su figura, aunque más pequeña en estatura, había renacido con una fuerza imprevista. Los días de desconfianza se habían fundido en valor silencioso, y esa noche, esa convicción brillaba en sus ojos. Sin embargo, conocía demasiado bien la tormenta que se avecinaba. Tayán no pediría concesiones ni pactos fragilizados. Quería deshacer el matrimonio para proteger la pureza de sus pueblos. Y para ello recurriría a la violencia. Las conversaciones en el campamento se volvieron urgentes y cargadas de tensión. Los ancianos y guerreros se reunieron con rostros marcados por la duda y el cansancio. Algunos querían enfrentar a Tayán con la fuerza. Otros preocupar por no desatar una guerra abierta. Illari, como líder de su gente y esposo de Isabela, sintió el peso creciente sobre sus hombros y el filo de cada mirada que se cruzaba en la pequeña choza donde se debatía el futuro. En medio de esa incertidumbre, la figura de Marco volvió a surgir. Pisó el terreno con esa mezcla de cinismo y ambición que siempre lo había caracterizado. No llegó solo. Llevaba en sus manos papeles, mapas y promesas que brillaban con el peligro de una alianza que podría cambiar el destino del campamento. Ofrecía una salida que parecía atraer a muchos, apoyo de grupos externos, recursos y seguridad a cambio de compromisos que nadie terminaba de entender del todo. El campamento se dividía de nuevo, y la sombra de la desconfianza crecía. Marco era una carta incierta, pero la amenaza interna de Tayán hacía que muchos consideraran aceptar su oferta. El eco de una guerra civil pendía sobre las cabezas de todos, una espada invisible que cortaba relaciones y sembraba recelos profundos. Isabela, encontrándose en medio de la tormenta, alzó su voz por primera vez
con la autoridad de quien ya no era solo una huésped. En la reunión tribal, su discurso mezcló la inocencia de su origen con la determinación de quien ha visto la fragilidad y fortaleza de ambos mundos. Habló de amor, de unión, de la necesidad de un futuro, donde la luna blanca no fuera un símbolo de separación, sino de esperanza. Sus palabras rasgaron la atmósfera como un viento inesperado. Algunos escucharon con respeto, otros se resistieron, atrapados en prejuicios históricos y temor al cambio. Mientras la votación se acercaba, las tensiones se hicieron palpables, asfixiantes. La influencia de Tayan crecía, su nombre susurrado en corrillos que alargaban la sombra del conflicto. Entre susurros y miradas partidas, la fractura de la tribu se hizo evidente. Familias antiguas, amigos de la infancia, guerreros y ancianos encontraban difícil formar un frente unido. Y en ese quiebre, en ese momento en que todo parecía pender de un hilo, Illari vio una salida, un antiguo ritual, un reto ancestral que podría decidir el destino sin la sangre de todos. Era arriesgado, un juego con fuego que ponía en juego no solo la fuerza, sino también la sabiduría y el honor de quienes lo afrontaran. Pero, requerido por las circunstancias, parecía ser la única opción capaz de evitar una guerra civil segura que destruiría lo que apenas nacía. Sin embargo, antes de que pudieran prepararse para este camino incierto, una nueva devastadora acción rompió el precario equilibrio. En una sombra demasiado oscura para ignorarla, Tayan mostró su crueldad a toda la comunidad. Secuestró a Isabela. Su osadía no fue solo un golpe físico, sino un desafío brutal que avivó todas las llamas latentes de la tensión. El campamento quedó paralizado por el impacto. El grito silencioso de la luna blanca acababa de convertirse en un clamor que convocaba a la defensa de un amor. Alá. Lucha por un futuro y a una batalla que apenas comenzaba. Illari, con el rostro endurecido por la mezcla de ira y desesperación, supo que ahora nada sería igual, y que el destino de Isabela y de la tribu pendía de un hilo frágil y venenoso. La tensión en el consejo tribal alcanzó un punto crítico que nadie pudo ignorar. Isabela se mantuvo firme frente a la asamblea, con la voz temblorosa, pero llena de una convicción recién nacida. Cada palabra que pronunció era un eco de la verdad que su corazón había aprendido a abrazar. El amor entre ella e Illari no era una imposición, sino una alianza profunda que podía unir dos mundos desgarrados por siglos de desconfianza. Sus ojos fijados en los ancianos y guerreros reflejaban la sinceridad de quien ha visto el abismo y ha decidido caminar hacia la luz. Habló de su transformación desde la incertidumbre, de lo que había aprendido de la tierra y las costumbres apaches, y del respeto que le profesaba a aquel hombre albino que ahora llamaba esposo. Su voz se hacía fuerte en medio de los murmullos, reclamando espacio no solo para sí la unión, una amenaza a la pureza tradicional que él juraba defender. Los acuerdos ancestrales y las heridas recientes se entrecruzaban en una maraña difícil de desatar. Las discusiones derivaron en un debate acalorado. Los consejeros divididos intercambiaban argumentos con fervor, pero la balanza no se inclinó a favor de ninguna postura definitiva. La fractura se hizo innegable. Illari, con la serenidad característica, aunque sus ojos reflejaban el peso de la responsabilidad, tomó la palabra. Sabía que las decisiones que se tomaran marcarían el destino de más que solo estos momentos. Podían decidir la supervivencia de la tribu y la esperanza que Isabela representaba. Con voz firme propuso un reto ancestral,
un duelo establecido según las costumbres antiguas que pondría fin a la disputa sin un derramamiento abierto de sangre entre la comunidad. La propuesta resonó en el campamento, despertando una mezcla de respeto y temor. Era una apuesta alta, un camino peligroso que llevaba consigo riesgos inmensos, no solo para él y para Isabela, sino para la estabilidad de ambos pueblos que pendían de un hilo. Aún así, parecía la única salida para evitar una guerra civil segura. La palabra del guerrero albino se esparció como una sombra que se cernía sobre el futuro incierto. El silencio empezó a caer sobre la reunión cuando, sin aviso, un grito desgarrador rompió la calma con una brutalidad que paralizó a todos. La noticia fue un golpe seco. Isabela había sido secuestrada. El acto audaz y violento era la respuesta de Tallán a la osadía de la joven, una declaración de guerra que marcaba el fin de la tregua e imponía un nuevo desafío. La consternación heló el aire. El campamento se hundió en una quietud nerviosa, donde hasta el fuego parecía temblar, proyectando sombras danzantes que simulaban figuras acechantes. Y Yari endureció su mandíbula, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se entremezclaban en un torbellino que amenazaba con consumirlo. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora brillaban con un fuego decidido. El secuestro ya no era solo un ataque contra Isabela, era un desafío directo a la tribu, a su liderazgo y a la unión que nacía entre ellos. Era también una prueba del amor que los unía, una prueba de que nada sería sencillo en esta frontera de silencios y gritos contenidos. La noche hundía su manto oscuro sobre la tierra, y Yari reunió a los suyos con la firmeza de un hombre que sabe que el destino ha puesto una carga imposible sobre sus hombros. Allí entre las sombras y el frío, la promesa de defensa, lucha y sacrificio se tejía como una red invisible pero poderosa. Y así, el destino de Isabela quedó sellado en manos de un enemigo decidido a romper más que un matrimonio, a fragmentar el frágil equilibrio entre dos mundos. La sombra de Tallán se alargó sobre el campamento, y con ella, la tormenta que amenazaba con devorar la esperanza dejó su marca más cruel. El secuestro de Isabela era solo el comienzo. Ay, noche se desgarraba en susurrantes sombras, cuando Yari, armado con la firmeza que le otorgaba su linaje y su sangre albina, reunió a sus guerreros bajo el cielo estrellado. Sus ojos cristalinos, reflejo de lunas alejadas y secretas, irradiaban una determinación inquebrantable, pero también el peso invisible de la fragilidad que aquella lucha encarnaba. No solo estaba en juego la salvación de Isabela, sino también la honorabilidad y el futuro de una alianza todavía demasiado joven. Los hombres y mujeres de la tribu, acostumbrados a la claridad del día y la certeza de la tierra, parecían ahora puentes titilantes entre la esperanza y el miedo. El campamento entero vibraba con un murmullo febril. La tensión palpable flotaba en el aire seco, como un presagio contenido. Armas gastadas eran afiladas en la quietud. Flechas se organizaban con manos firmes aunque temblorosas, y rostros curtidos disparaban miradas hacia la oscuridad con una mezcla de desconfianza y fe. Y Yari habló poco, con la voz medida y firme de un líder que sabe que cada palabra puede inclinar la balanza. Al amanecer, comenzaremos la búsqueda y la batalla. Cada uno de ustedes sostiene no solo un arma, sino la esperanza de salvar a nuestra luna blanca. Sus palabras rasgaron el silencio, clamando por unidad en medio del caos. Sus hombres respondieron con gruñidos y gestos de asentimiento, conscientes de que enfrentaban una prueba
que superaba la suma de sus fuerzas individuales. Mientras los guerreros se dispersaban para preparar las tácticas, Isabela, aislada en su lugar, se debatía en un torrente interno que ningún arma podía perforar. El secuestro que la mantenía lejos de lo conocido era un tormento constante, pero también el crisol donde su espíritu comenzaba a templarse. La desesperación se tornaba combustible para la fuerza que iba encontrando en las entrañas de aquel mundo adusto y hostil. A solas, en la oscuridad que apenas era contenida por el tenue resplandor de la luna, Isabela sentía cómo las raíces apaches se entrelazaban con su sangre criolla. Descubría en la adversidad un eco ancestral, palabras no pronunciadas que llenaban su mente y su pecho de un vigor inesperado. Comprendió que su destino ya no estaba anclado solo a la voluntad paterna ni a los designios ajenos. Su alma comenzaba a danzar al ritmo de la tierra, ese latido profundo que compartía con Illari. El tiempo se deslizaba, implacable y cruel. La soledad le otorgaba momentos de reflexión que la fortalecían. Y en esos instantes ocultos aprendía a callar el miedo, a escuchar su propia voz que emergía lenta, pero con certeza. Era una batalla doble, la física contra el peligro que la mantenía cautiva, y la espiritual, por aceptar que su vida se entrelazaba irrevocablemente con aquella de Illari y con las sombras y luces de la frontera. Entre las sombras que parecían murmurar conspiraciones, la joven detectó movimientos furtivos y sonidos que no pertenecían al campamento. Un hilo de frío le recorrió la espalda cuando una figura vestida con una capa oscura se distinguió en la penumbra cercana. El corazón se le aceleró, pero esta vez no fue solo terror, fue una mezcla envuelta en resolución. Tenía frente a sí la viva prueba de que la amenaza que creían contenida crecía, más tangible y próxima que nunca. La mente de Isabela evocó silenciosa las palabras y enseñanzas de Illari, aquella conexión espiritual y física que ahora guiaba sus sentidos. Comprendió en técnica sutil que la presencia del hombre encapuchado no era casualidad, sino la manifestación de un enemigo que prefería el misterio para sus perversos planes. Cada sombra, cada paso crujiente sobre la hojarasca seca hablaba de un acecho paciente y cruel. La respiración contenida de Isabela fue interrumpida por un suspiro que apenas ella pudo oír. Cerró los ojos un momento, buscando dentro de sí misma una calma que le diera fuerza. Aquel instante selló una transformación. Se había convertido en algo más que una víctima, en un alma entrelazada al destino apache e irrevocablemente unida a Illari. La luna blanca brillaba dentro de ella con una intensidad recién encontrada. En el campamento, el viento transportaba ecos de ansias inquietas y fúricas de venganza. La voz de Illari resonaba en la distancia. Entre órdenes y planes, mientras todos aguardaban al amanecer con un peso creciente en sus corazones. La batalla prometía ser una tormenta en la que no se salvarían inocentes ni pasiones inalterables. Finalmente, en esa noche cargada de presagios y secretos, mientras estrellas titilaban sobre la espesura, la mirada de Illari se cruzó con aquella de los guardianes que le acompañaban. Fue un instante breve, pero cargado de significados. La determinación del guerrero albino, la llama del amor por Isabela y la voluntad férrea de proteger lo que habían construido se convertían en una sola fuerza. El amanecer les encontraría preparados para enfrentar la oscuridad. Mientras tanto, en la lejanía, la batalla por rescatar a Isabela comenzaba. El aire estaba denso y vibraba con el estrépito de botas en tierra seca, mientras las flechas surcaban el cielo en trazos cortantes bajo el sol implacable. La batalla que debía decidir el destino de la tribu y de su vínculo
era ahora inevitable. Y Yari se apretó los dientes, sintiendo como el peso de siglos de rencores y esperanzas pendía de ese instante. Sus ojos albinos, más brillantes que nunca, se posaron en el rostro grave de Isabela, quien con el pulso acelerado pero el espíritu firme, se preparaba para enfrentar la tormenta junto a él. Los seguidores de Tallán emergieron como sombras en el horizonte, armados con lanzas y cuchillos, sus gestos endurecidos por un odio ancestral que se extendía como una mancha oscura. Su líder, el guerrero exiliado, caminaba con una confianza provocadora, sin miedo al duelo que todos esperaban. Y Yari sabía que aquel no sería un enfrentamiento cualquiera. Más que una lucha por poder, era un choque de símbolos, de honor y de futuro. Mientras las tribus se disponían en círculo, el polvo se levantaba como un espectro que apenas lograba ocultar las miradas tensas y los susurros cargados de incertidumbre. Isabela, envuelta en su capa sencilla y con la mirada fija en el niño herido, que un instante antes había sido dejado atrás en la refriega, sintió como un fuego interior la impulsaba a actuar. No solo era el amor lo que la ligaba a aquel lugar ahora, era el compromiso con un futuro que debía salvar, aunque las fronteras sangraran. De improviso, el grito de un hombre resonó cortante. Un disparo sorpresivo se coló entre el caos, y en medio de la confusión, Isabela emergió decidida. Corrió hacia donde yacía un niño de tez dorada y cabellos ensortijados. Sus pequeños gemidos, una fragilidad que desmentía la fuerza que llevaría en el corazón. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a limpiar la herida profunda en su pierna, mientras la tensión crecía, como si el tiempo se volviera pesado e implacable. Y Yari vio la escena, ella valiente y resuelta, salvando no solo una vida, sino también plantando una semilla de esperanza entre dos mundos en guerra. Un destello de orgullo iluminó sus ojos cansados. No solo luchaban por sus propias vidas, sino por el futuro que representaba ese niño, el símbolo inocente de una fraternidad que aún podía florecer. El duelo se acercaba al clímax, y Yari se separó lentamente del grupo que aún esperaba su señal, y caminó hacia Tallán. El silencio pesó como una losa. Los guerreros de ambas partes contenían el aliento. No era solo un enfrentamiento físico. En cada paso resonaba el peso de tradiciones que habían marcado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Cuando por fin se encontraron, la distancia entre ellos fue un abismo lleno de palabras no pronunciadas, de heridas viejas y pasiones contenidas. Tallán alzó la mirada con desafío. Sus ojos ardían con rencor y convicción. Y Yari respondió con una calma tensa, una serenidad que no era debilidad, sino un faro en medio de la tormenta. La lucha que se avecinaba no sería solo de acero y fuerza, también sería de símbolos y razones. En ese instante, mientras el mundo parecía contener la respiración, la atención de Isabela permanecía fija en el niño. A su lado, el pequeño agitó sus manitas con esfuerzo, como intentando aferrarse a la vida que ella le ofrecía. El campamento entero parecía fundirse en ese gesto frágil, ese latido pequeño que transmitía la incertidumbre y la esperanza de lo que podían construir juntos. De repente, el choque entre Yari y Tallán estalló. Los movimientos eran rápidos, precisos, casi una danza de siglos de historia. El cerco de guerreros se cerró, pero todos mantuvieron la distancia respetuosa ante la gravedad de ese momento. Cada golpe, cada esquiva, era una carga de significado. No solo el poder y la habilidad contaban, sino el honor y la voluntad.
La lucha era un lenguaje sin palabras. Isabela no apartó la vista del niño, quien parecía ganar fuerza con cada latido que ella calmaba. Sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que esa vida era más que una simple existencia. Era el símbolo del futuro que debía proteger. La fragilidad y la fortaleza se mezclaban en ella, como las dos culturas que habían chocado y ahora luchaban por un entendimiento. Mientras tanto, los guerreros seguían el combate con el aliento contenido. El rostro de Illari reflejaba concentración y dolor, pero también una determinación que parecía inexpugnable. Tallán luchaba con furia, pero en sus ojos también se asomaba el miedo al cambio que él negaba. La batalla física se volvió un pulso de voluntades. Cuando Illari logró asestar un golpe decisivo, haciendo que Tallán cayera de rodillas, el silencio se adueñó de la escena. La tribu entera parecía suspendida en un instante que definiría su destino. Tallán, vulnerable y expuesto, levantó la mirada hacia el guerrero albino, con una mezcla de rabia y rendición. Illari sostuvo la mirada, el peso de la decisión cayendo pesado sobre sus hombros. Sabía que en ese momento tenía la vida en sus manos, no solo la de Tallán, sino la del futuro que ambos pueblos podían tener. La fuerza y el honor podría imponerse con la ejecución, o podría elevarse con la sabiduría y la misericordia. El silencio fue roto solo por el viento que movía lentamente las hojas secas alrededor. Mientras Illari, con voz firme y cargada de dignidad, pronunciaba su decisión, deteniendo la posible sangre que habría marcado para siempre ese lugar. La brisa nocturna acariciaba suavemente el rostro de Illari, mientras sus ojos albinos se posaban con interminable calma sobre Tallán, que de rodillas y vulnerable enfrentaba la sentencia que definiría no solo su destino, sino también el futuro de la tribu. Los guerreros formaban un círculo silencioso, conteniendo el aliento en ese instante suspendido en la frontera entre la guerra y la paz. La lucha había culminado, pero la verdadera victoria estaba aún por decidirse. Con voz profunda y serena, Illari pronunció: «La sangre derramada no forjará la paz que nuestra gente necesita. La verdadera fuerza reside en la sabiduría y el perdón. Tallán regresa al exilio. Que la distancia y el tiempo sean la cura, y que algún día encuentres el camino para reconciliar lo que la rabia rompió». Un murmullo reverente recorrió el campamento, mezclado con la incredulidad y la esperanza. Tallán alzó la mirada, sorprendido por la magnanimidad. La furia en sus ojos dio paso a un dejo de comprensión, aunque sus labios sellaron palabras duras y silencios cargados. Sin más aceptó la decisión, retirándose lentamente hacia las sombras, consciente de que su exilio era también un acto de redención impuesta. Así se abría una puerta incierta, hacia un futuro menos oscuro. El murmullo tribal se quebró a medida que la tribu comenzó a aceptar la valentía y la sabiduría de aquel acto. Isabela, Luna Blanca, no solo había conquistado un lugar entre ellos, sino que ahora se alzaba como símbolo vivo de la esperanza que podía nacer de la unión entre dos mundos que el miedo había querido mantener separados. La calma que empezó a instaurarse era más que un respiro. Era el presagio de una nueva era. La ceremonia final se desplegó bajo el cielo estrellado, en el campamento donde ambas culturas se fundían en un abrazo silencioso. La fogata iluminaba los rostros cansados, pero llenos de una satisfacción profunda. Isabela y Illari, tomados de la mano, sellaron su amor ante la mirada atenta de ancianos, guerreros y mujeres que,
con sus miradas, bendecían la unión que había desafiado prejuicios y tempestades. Isabela, vestida con un sencillo vestido bordado que combinaba motivos criollos y apaches, brillaba no solo por su belleza, sino por la fuerza que emanaba de su espíritu transformado. Y Yari, en su porte tranquilo y seguro, la llamaba con emoción y respeto, mi luna blanca, mientras pronunciaban votos que trascendían palabras, prometiendo no solo amor, sino lealtad a un pacto que unía tierras, historias y corazones. Mientras el fuego danzaba y el canto ancestral se elevaba, el niño herido rescatado en la batalla, ahora envuelto en mantas impregnadas de la médula del desierto, era presentado ante la tribu como símbolo de un futuro prometedor. La vida comenzaba a florecer allí donde la frontera antes solo había dejado polvo y desconfianza. Esa pequeña alma representaba el legado que Isabela e Yari forjarían, un puente de esperanza entre pueblos. Los guerreros, que antes habían exhibido armas tensas y miradas endurecidas, compartían sonrisas y palabras dulces ahora. Las tensiones se disipaban lentamente, reemplazadas por la comprensión que nace del respeto mutuo. El aire flotaba, un aroma a reconciliación, como si la tierra misma reconociera el valor de aquella unión y comenzara a sanar las grietas del pasado. En medio de la ceremonia, Isabela miró a su esposo y recordó las noches en las que el miedo intentaba quebrarla, las enseñanzas que había abrazado durante su tiempo con la tribu, y el amor que había emergido, inesperado y fuerte, de aquel territorio duro y contradictorio. Sabía que no solo habían sobrevivido, sino que juntos habían sembrado las semillas de algo más grande. Y Yari, tocando suavemente la mano de Isabela, susurró con voz llena de ternura: somos lunas que iluminan la oscuridad una para la otra. Nuestra historia es el reflejo de dos pueblos que pueden caminar juntos, respetando su fuerza y sus sombras. Su mirada reflejaba una promesa eterna, la certeza de que ningún exilio ni enemistad podría romper lo que habían construido. Al amanecer, la primera luz bañó el campamento, revelando un paisaje distinto, el murmullo armonioso de voces mezcladas, niños jugando entre las tiendas, y un aire más ligero, cargado de futuro. La tribu había elegido la reconciliación, la mujer criolla se había convertido en hija adoptiva, y la luna blanca, más que un apodo, era un emblema vivo. Uniendo sus manos, Isabela e Yari contemplaron el horizonte como guardianes de un porvenir que ellos mismos se habían atrevido a imaginar. Las diferencias que una vez separaron a colonos y apaches se habían transformado en fortalezas. Frontera de conflictos y silencios, ahora era un terreno fértil de historias nuevas y pactos de hermanos. Allí, en aquella tierra de esperanzas, las lunas blancas brillaban con la luz de un amor que desarmó el odio y forjó la paz. Y así, entre cantos y risas, el crepitar del fuego y el murmullo de la tierra, concluyó la saga de Isabela y Yari, dejando un legado que sería contado por generaciones. La historia no estaba solo en el pasado ni en el conflicto, sino en la valentía de unir caminos y en la fuerza de perdonar, de amar y construir desde las cenizas. Bajo aquel vasto cielo, la luna blanca se alzó eterna, guardiana de un destino que ya nada ni nadie podría romper.